Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designops. El día de hoy tengo como invitada a Gilda Díaz desde Perú. Ella es actualmente co-lead en Pacífico Seguros. Gilda hoy nos trae un tema muy interesante para aquellos equipos que en realidad de diseño están interesados en empezar con un rol de Designops, que por ahí me imagino que son varios en Latinoamérica y esta es una muy buena oportunidad y contenido que les estamos compartiendo hoy. Y bueno, para aquellos equipos que ya tienen ya el rol oficialmente de DesignOps, esto les puede ser de gran referencia para planear ese crecimiento del equipo de Ops. Entonces, antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, Gilda. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Ale, por la invitación. Muy entusiasmada de poder compartir un poquito de mi experiencia, de mi historia con ustedes. Bueno, yo soy diseñadora industrial de profesión. Tengo aproximadamente 13 años trabajando, ¿no? Y gracias a Dios siempre en diseño porque es algo que me puse como objetivo mientras estudiaba, ¿no? Que quería seguir desarrollándome siempre en diseño. Y bueno, otra cosa que les puedo contar, estoy felizmente casada, ya hace como unos 3 años. Me encanta todo lo que tiene que ver el contacto con la naturaleza, ¿no? Y bueno, algo para comentarles es que me encanta el flamenco. De hecho, tuve la oportunidad de bailar como 9 años a nivel profesional, Qué ya hace lindo. bastante tiempo, ¿no? Sí, súper. Y nada, recientemente he regresado justamente a bailar, así que estoy bastante contenta con eso, ¿no? Chévere, ay, qué lindo. No sabía esa parte como más personal y que siempre es bueno conocerla, porque de hecho, bueno, Gilda entré en contacto ya hace unos meses, Sí. como también para conversar sobre Design Ops. Ella todavía estaba en el BCP, ahorita ya está en Pacífico, así que es súper bueno que ya hayamos tenido esta oportunidad para grabar un episodio. Gracias de verdad también por tu tiempo, por estar acá, compartir con el resto de la comunidad y contribuir con esa granita de arena que estoy segura que les va a servir un montón porque todavía estamos tratando de descifrar cómo funciona la práctica en Sí. Latinoamérica y creando contenido en español con todos los miembros, ¿no? Entonces, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Así que ahora sí, empecemos un poco sobre lo que va el episodio. Cuéntanos, empieza a contarnos en realidad como cuánto tiempo estuviste como DesignOps en el BCP y cómo fue el inicio de esta aventura, porque es en esa experiencia más que nos vamos a centrar hoy día en el episodio. Sí, tal cual. A ver, les cuento un poco, ¿no? Yo estuve liderando el equipo de Design Ops en el BCP, estuve como 3 años ahí y la verdad es que creamos todo desde cero. De hecho, hace 3 años no se conocía mucho de la práctica. Ustedes con la comunidad se ha hecho, yo creo que se ha evolucionado bastante. Sin embargo, en esa época no sabíamos mucho, ¿no? Entonces, a ver, contando un poco acerca de la historia, yo en esa época estaba liderando al equipo de Design Research. Bueno, el equipo de diseño del BCP tiene varias especialidades, una de ellas era Design Research. Y siempre estaba pendiente, ¿sabes?, en crear herramientas y artefactos que puedan ayudar a todas las especialidades en general, no solo a la que yo estaba dirigiendo en ese momento, ¿no? Y la verdad es que para mí fue muy intuitivo al inicio. De pronto algunas, o sea, la clásica, ¿no? Algunas personas del equipo estaban súper recargadas de trabajo, otras tenían de pronto algunos espacios más libres por temas de dependencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí empezamos a hacer un sistema de puntaje para que la carga sea más equitativa en el equipo, ¿no? Y eso, por ejemplo, fue el inicio de lo que más adelante sería nuestro modelo de priorización, ¿no? Que claramente fue súper iterado muchísimas veces, ¿no? Entonces, o sea, fueron como pininos para lograr eso después. O por ejemplo la otra, ¿no? Que teníamos nuevos perfiles que ingresaban al equipo y la clásica que no tienen la información suficiente para poder abordar esos primeros días con éxito, Claro. no sabían de nuestro organigrama o el organigrama de la empresa, alguna terminología específica que utilizábamos en el negocio de banca o en el mismo equipo de diseño, ¿no? Entonces, ahí decidimos hacer una web de onboarding que apoyara estos nuevos ingresos justamente en sus primeros días, ¿no? Entonces, o sea, sí, siempre tuve ese bichito como de estructurar y organizar lo que veía que el equipo necesitaba, ¿no? Entonces creo que así comenzó un poco todo. Chévere. ¿Y cuál es, de todo esto que nos estás contando y ya como tú formabas parte del equipo ahí de diseño, cuáles viste que fueron esas primeras necesidades del equipo para pensar en que necesitaban tener un design ops de manera oficial y ya como me imagino al 100%, ¿no? Sí, sí, buenazo. A ver, te cuento un poco, ¿no? O sea, siempre intuíamos y veíamos que el equipo necesitaba como, o sea, lo que fuera que necesitaba el equipo en ese momento, siempre estábamos como muy a la casa de lo que pasaba a nivel internacional, ¿no?
Y yo creo que un gran movilizador de todo esto fue Mariela Sotomayor, que justo fue la co-lead del equipo de diseño en el SP en esa época. Claro. Y ella siempre estaba muy al tanto de todo lo que pasaba a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional. Y es así como contacta a Frog Design. De hecho, es una consultora global de diseño e innovación súper grande, con estudios en varias ciudades del mundo, ¿no? Y es así como ella tiene contacto con ellos y de pronto sabe ella que, o siente, percibe que el equipo necesita tener un partner estratégico de ese nivel, de esa categoría, ¿no? Claro. Y justamente, bueno, logra poder tener este partnership y justamente esto nos ayuda a que nos brinden asesoría un poco de los siguientes pasos que deberíamos dar hacia nuestra evolución como equipo de diseño, ¿no? Claro. Y es así como Frog Design viene bueno, empieza a conversar con nosotros, identifica mucho el rápido crecimiento que habíamos tenido como equipo, ¿no? Y justamente se da cuenta de lo que se proyectaba en un futuro cercano, ¿no? Que era como un crecimiento mayor, que de hecho fue lo que pasó. Entonces, justamente ahí yo creo que llegaron en súper momento y recomendaron la creación de un Design Ops, ¿no? Y bueno, para mi suerte, por el tipo de skills y las cosas que yo ya venía haciendo, recomendaron que fuera yo quien lo saque adelante, ¿no? Claro. ¿Y te acuerdas en ese momento cuántas personas habían en el equipo de diseño como para contextualizar a los que nos están escuchando de la magnitud del equipo que tenían? Sí, o sea, aproximadamente éramos 30 personas. Era, Ya. o sea, un equipo pequeño. Nuevamente creo que llegaron en el momento oportuno porque ya de ahí empezó a crecer, ¿no? Entonces, justamente era un equipo de 30 personas y empecé yo, digamos, una sola persona en Design Ops, ¿no? Como para que tengan un poco la proporción, digamos. Claro. Sí, claro, hablando de proporciones, que creo que eso es algo que me preguntan un montón de cuántas personas tienen que haber en un equipo para que Ratios, tenga ¿no? sí, y es muy difícil porque depende de la necesidad y la naturaleza y o sea, claro, de todo lo que está sucediendo en el equipo y no es que es Eso. una fórmula, ok, ya llegaste a 50 personas, ahora necesitas un segundo design. Bueno, Tal cual. entonces empezaste tú con este nueva oportunidad, descubriendo, me imagino, también la práctica en ese momento. Cuáles podrías decir que fueron tus primeros retos en el equipo que tuviste que empezar a resolver de primer momento? Sí, a ver, el primer reto claramente era empezar Design Up sola, ¿no? Claro, Eso fue súper, a ver, o sea, complejo, ¿no? Y tienes como un canvas vacío, en blanco, y hay que empezar como a trabajar, ¿no? claro. Entonces, el clásico, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, lo primero que me enfoqué, la verdad, nuevamente, intuitivamente, fue en actualizar y nutrir la base de datos que teníamos del equipo. Y justamente, o sea, a ver, claramente teníamos una base de datos, sin embargo, como que empecé vamos a decir, como, ¿qué tipo de cosas podría analizar yo, ¿no? A raíz de esta base de datos. Y es ahí donde dije, oye, deberíamos tener variables como tal y cual, ¿no? Entonces, empecé a ampliar un poco el scope y las variables que debíamos tener en esa base de datos, ¿no? Por ejemplo, de las cosas que empecé a colocar, fecha de ingreso, cuál es el puesto, el rol, ¿no? Sí. Y justamente toda esa información adicional que fuimos agregando me permitió segmentar después esa información para poder sacar análisis específicos de las cosas que me pedían o de pronto que yo quería mostrar, evidenciar Claro. del equipo, ¿no? Eso como fue lo primero y después claramente, bueno, saben, o sea, todos trabajamos con metodología Human Centered Design, de hecho, bueno, soy diseñadora de profesión, entonces Claro. era como, ya, ¿y ahora qué sigue, no? Bueno, empezamos a hacer una encuesta de clima justamente para entender dónde estaban los pains y gains del equipo, ¿no? Y claramente poder armar un plan de acción sobre esto, ¿no? Finalmente, toda esta información que te comento de las encuestas de clima, ¿no? Y toda esta información adicional que recabé en la base de datos, o sea, nos ayudaron a definir cuáles son los ejes del Design Ops. Y eso también, como comentabas hace un rato, es bien evolutivo porque Sí. depende mucho del momentum que esté viviendo ese equipo de diseño, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso definimos los ejes, ¿no? El propósito más allá del propósito que tenía el equipo de diseño, el propósito que tenía Design Ops en este momentum, la estrategia, etcétera, ¿no? Claro. No, y creo que, bueno, has mencionado varias cosas con las que me siento yo muy identificada también, porque este tema de empezar primero por la base de datos, que es creo lo más básico que se Sí, debería tener en el equipo, pero no necesariamente no todos los equipos lo tienen. Y es como con estos datos que pueden ser muy importantes, el tema de la fecha de ingresos para los aniversarios, los cumpleaños sí, tener bien registrados,
incluso, no sé, las direcciones, si es que se les quiere mandar un detalle al equipo, o sea, son cositas que pueden sonar tontas y que incluso podemos pensar de que el equipo de talento lo puede tener, pero no necesariamente siempre nos los disponibilizan a nosotros en De el equipo acuerdo. de diseño. Entonces, nos toca rehacer de alguna manera como una base de datos e ir alimentándola y en el tiempo ver qué cosas adicionales se necesitan saber del equipo para tomarlos en cuenta. Me acuerdo que cuando estuve en RIMAC, yo hasta llegué a preguntarles cuándo eran los cumpleaños de sus hijos, porque Ah, también, o mira, sea, hacía como ya una relación mucho más cercana, de o acuerdo. incluso mapear quiénes eran mamás, quiénes eran papás, para tenerlos en cuenta para Día del Padre, Día de la Madre. Entonces son cositas, Total. detalles que se deben tomar en cuenta para acercar al equipo, sobre todo si es que seguimos trabajando en remoto, ¿no? Y De luego, bueno, acuerdo. cuentas este tema de la encuesta que me parece súper importante y creo que es algo que se los menciono mucho a mis alumnos y a todas las personas que me contactan de cómo empezar con DesignUps, que es el empatizar con el equipo, entender qué es lo que necesitan, porque de nada te sirve a ti decir, ah, bueno, Frog me dijo que deberíamos hacer DesignUps Claro. de esta manera y así es que vamos a empezar. Sí, Y cuando el equipo ni siquiera necesitaba nada de lo que tú le estás proponiendo, porque un externo te dijo o tomaste un exacto. framework de cualquier empresa, porque los hay, y decir, ya, Ajá. esto voy a empezar, pero en realidad es escuchar al equipo Uf, primero para realmente sí. entender lo que está sucediendo, ¿no? Así que no, me parece súper buena como esa primer punto de partida. Y mencionaste algo de los ejes de trabajo. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esos ejes más o menos en los cuales ustedes se enfocaron en ese momento? Que como tú dices, es evolutivo, ¿no? Es evolutivo, está muy relacionado al momentum del equipo, ¿no? Por ejemplo, el clásico eje, creo que todos nacemos con un eje de este tipo, es talento o personas, ¿no? Si bien claramente, como tú dices, ¿no? Existe un área de GDH, o sea, no necesariamente existe un área de GDH que comprenda las necesidades Así es. particulares de un equipo de diseño. Puede entender, inclusive nos ha pasado, ¿no? Que GDH entiende las necesidades hasta de los perfiles digitales, ¿no? Porque los perfiles digitales tienen un tema distinto Cierto. a los perfiles más tradicionales de pronto. Sin embargo, ya entrar en el nicho de qué necesitan los perfiles de diseño para temas de retención, para que puedan estar más contentos y tener un clima saludable ya es otro nivel, ¿no? Y es ahí donde entramos nosotros. Y nuevamente, creo que lo mencionaste tú en la última clase, que de hecho tuve la oportunidad de estar, que hay que como, ¿sabes? Separar bien qué tipo de acciones o qué tipo de cosas se va a encargar GDH, ¿no? O Sí, sea, recursos humanos de la empresa, y qué cosas nos vamos a encargar nosotros para justamente no dupletear, no hacer como doble esfuerzo sobre cosas que de pronto ya están resueltas, ¿no? O sea, sí, creo ahí que el nexo con recursos humanos es bien importante, ¿no? El hecho de estar como en contacto todo el tiempo y parte de nuestra naturaleza también es bastante de testear las cosas. Entonces, ¿sabes? O sea, GDH normalmente en las empresas andan en este tema se suben al carro de la transformación sí, cultural, ¿no? Digital. Entonces, a veces se ponen a probar cosas nuevas. Entonces, o sea, ahí está que hay algunas áreas que de pronto están más acostumbradas a testear, probar, y es ahí donde nosotros claramente desde diseño es como, oye, todo lo que quieras probar, acá estamos, ¿no? Que de hecho suma bastante, ¿no? Bueno, ese es como el primer eje, el más, el más cotidiano, digamos, el de talento. claro. Y por ejemplo, ya ahí podríamos diversificar, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que yo siempre traigo a la mesa y es, no sé, pues temas de herramientas, importantazo también, herramientas específicas del equipo de diseño, ¿no? A veces, o sea, dependiendo un poco de la casuística, llega a ser un eje, de pronto no está, vamos a decir, incorporado dentro de los otros ejes, pero dependiendo también el foco que tú le quieras dar y la importancia a esta determinada gestión, ¿no? Porque al final termina siendo una gestión. Claro. Em, Otro eje podría ser también, bueno, importantazo, comunicaciones, ¿no? Sí, Cómo nosotros comunicamos ojo, dentro de comunicaciones puedes tener comunicaciones internas y externas, ¿no? Internas mismo dentro del equipo, cómo comunicamos no sé, pues las nuevas noticias o algunas cosas que hay que bajar de pronto no sé, pues del C-level de la empresa, cosas que te comentan, claro. cómo lo bajamos al resto del equipo, ¿no? Comunicamos, bueno, también lo que mencionabas, cumpleaños, aniversarios, etcétera, ¿no? Pero hay una capa importante también de comunicación a la externa, ¿no? De comunicar, evangelizar qué cosas el equipo de diseño a la empresa, al resto de personas, a negocio, ¿no? Claro. Y la clásica acá también es que
a ver, sabes, nosotros siempre, bueno, en su mayoría terminamos siendo habilitadores de las otras tribus de negocio. Claro. Y muchas veces las tribus de negocio en aras de contar un poco, oye, mira, logramos esto, ¿no? Tienen estos espacios también de exposición normalmente en las ceremonias de agilidad. Y a veces, o sea, lamentablemente por la tipología, si quieres verlo así, el aporte del habilitador queda un poco como, o sea, no se cuenta de la mejor manera o de pronto no se exhibe que, oye, el equipo de diseño estuvo ahí, también fuimos parte de ese logro, ¿no? Entonces toca inevitablemente hacer, o sea, nuestro cherry público de, oye, por si acaso, ¿no? Eso que se logró allá, nosotros fuimos parte y también estuvimos parte aquí, ¿no? Sí. No como protagonistas, sino como, o sea, diseño también tangibilizó un valor importante en esa tribu, en ese COE, ¿no? Por ahí. Sí, de acuerdo, que es una de las cosas más difíciles y más retadoras, creo, de las cuales he estado conversando con diferentes personas en Latinoamérica y es cómo visibilizan el valor que están generando diseño dentro de los diferentes proyectos, porque pueden no ser tan como visible, forman parte de un proceso que algunas veces, incluso desde el research, es algo que no se tangibiliza tanto Sí, o no lo ven tanto, pero al final les llegamos a este resultado es porque esto se hizo antes, ¿no? Entonces, exacto. es un poco complicado el visibilizar eso y difundir al resto de la organización. Y Ujú. digamos, cuando tú ya, bueno, tuviste toda esta experiencia inicial con el equipo, ¿cómo viste que reaccionó el equipo al contar ya con un apoyo de DesignOps? No sé si conocían ya sobre el rol, si Mm. se fue difícil también posicionar y visibilizar tu rol dentro del equipo. Uy, sí. A ver, o sea, nuevamente, hace 3 años, ¿no? Al principio el equipo no sabía de qué iba Design Ops, no entendía, ¿no? Por ahí algunas personas que siempre son curiosas y están como al tanto de lo que pasa a nivel Sí. internacional, por ahí algunos me decían, Design Ops, sí, sí he escuchado, ¿no? Sin embargo, no, o sea, tocó evangelizar y hacer que los diseñadores entiendan para qué estábamos, ¿no? Entonces, lo que solíamos hacer, por ejemplo, es de pronto, en las ceremonias clásicas que tenía el equipo de diseño, o sea, yo empecé a pedir, oye, dame un espacio de 5 o 10 minutos para poder contar un poco las cosas que veníamos haciendo, ¿no? Y que la gente empiece como, ¿sabes? O sea, a ir entendiendo de qué iba todo este mundo nuevo, ¿no? Claro. Y bueno, ya luego con el tiempo se iban notando las mejoras, ¿no? Estábamos, o sea, las mejoras que estábamos haciendo para el equipo. Y creo que en el fondo, muy en el fondo, se sintieron aliviados porque hay un montón de cosas que pasan en ese back office que la gente no se entera, ¿no? Temas complejos, nadie entiende bien temas, por ejemplo, de procesos, conexiones con las otras áreas de la empresa, ¿no? Temas de hardware, software, inclusive hasta temas de reclutamiento, ¿no? Hay muchas cosas que se trabajan desde el back office que la gente no se entera nuevamente, pero empezaron a notar, oye, esto está funcionando mejor, ¿no? Oye, hay cosas que ya estaban resueltas, ¿no? Y era como, magia, no, acá estamos, son las Claro. cosas que hemos estado impulsando, ¿no? Entonces creo que eso ayudó bastante también a mejorar esa comunicación. Sí, de acuerdo. No, es un reto que hasta ahora a mí me toca vivir el posicionar, el visibilizar, el dar cuenta de que el resto de áreas se den cuenta de qué estamos haciendo o incluso en qué punto ya, y que lo mencionaste hace un rato, deja de ser responsabilidad de talento y pasa a ser responsabilidad de design ops. Entonces, esas líneas delgadas con otros stakeholders es bien difícil de gestionar y que una vez más cambia diferentes empresas a las que podemos llegar. Así que es bien complicado, pero hay que resolverlo al final, ¿no? Como tú dices, se Sí. va notando esos resultados en el equipo. Y Ujú. bueno, ya como justamente hablando ya del equipo, ¿cuáles consideras tú que han sido esas iniciativas que desarrollaste que te han dado esos mejores resultados o mayor satisfacción en tu experiencia en la que se estaba en el BCP? Buenazo. A ver, o sea, justamente, y solo voy a volver al punto de la encuesta de clima, Sí, porque justamente ahí es donde tú tienes que validar con patrones cuáles son las cosas más dolorosas para el equipo. Entonces, si tú armas bien tu backlog de trabajo, tu plan de acción, en base a lo más doloroso, claramente, o sea, más rápido la gente va a entender, tipo, estoy acá para ayudarte, ¿no? Y eso fue un poco lo que nos pasó a nosotros también. Lo que costó bastante tiempo, de hecho, y esto costó como un par de años, 2 o un poco más de tiempo, fue la automatización de procesos en relación a las Macs, ¿no?
Y Sí, entendiendo, al menos pasaba en el banco, ¿no? Y creo que pasa en otras empresas, que el equipo de diseño son los que normalmente utilizan equipos Max. El resto de la empresa utiliza otro tipo de equipo, bueno, X marcas, ¿no? Pero sí, justamente nosotros utilizamos Mac porque hay un montón de software que utilizamos que son nativos iOS, ¿no? Entonces, justamente es el tipo de necesidad específica que tiene un equipo de diseño. Y claro, es todo un reto lograr que estos procesos específicos de un equipo de cómputo particular lleguen a ser parte del estándar y de, las otras, de la gestión de las otras áreas, ¿no? claro. Entonces, claramente esto no lo logramos solos, ¿no? Esto fue sinergias con varias otras áreas y pudimos ayudar a resolver estos pains del equipo, ¿no? También hay un tema importante que hay que mencionar que es, o sea, esta conexión con las otras áreas, llevarnos bien con las otras áreas, entender rápidamente de qué van las otras áreas, porque Sí. también hay áreas que es chino, ¿no? Te pones a hablar con logística, te pones a hablar con, no sé, pues legal, ¿no? Sin embargo, poco a poco ir encontrando la solución, ¿no? Eso como primer punto, y lo otro creo que fue la consolidación de ser un COE, porque nosotros cuando arrancamos DesignOps éramos un equipo de diseño, ¿no? O sea, de hecho un área específica y tal, pero un equipo al fin y al Claro. cabo. Entonces justamente se dio el momento para que nos consolidáramos en un COE, ¿no? Y es así como se llegó a conformar, pero eso fue, o sea, meses de trabajo intenso, nuevamente, también distintos stakeholders, estaba la gente de agilidad, estábamos nosotros, ¿no? De hecho, fuimos algunas personas del equipo que estuvimos involucrados, tuve la suerte de participar en este proceso, súper intenso y claramente, o sea, como uno está trabajando en DesignOps y trabajas para el equipo, o sea, te tomas como mucho más a pecho y te Sí, pones la camiseta cuando hay que sacar cosas adelante, entonces, o sea, olvídate, horas extra, fines de semana, no te imaginas, ¿no? Pero al final se logró y eso también fue chévere porque o sea, del equipo sabía, ¿no? Sentía, y eso es bueno también comunicarlo, ¿no? Oye, por si acaso, DesignOps ha estado metido en la conformación del COE, ¿no? Y se han logrado los resultados también gracias al aporte. Entonces, eso también claro. juega a favor. Y que es también como esa de no es cherry de lo que hace el equipo de diseño, no es cherry de lo que hace DesignOps, sino es también DesignOps ha formado parte de este resultado y de todo este Exacto. proceso. Es como para que sepan que de qué manera han estado involucrados un rol, como una práctica como esta, ¿no? Porque puede que, Sí, como todo es, como tú dices, back office, todo lo hacemos por atrás y muy sí, pocas cosas pueden ser como visibles hacia el equipo y decir, ah, claro, esto lo está haciendo DesignOps. No, o sea, no necesariamente siempre están como sabiendo lo que se está haciendo porque no necesariamente son como ajá, tangibles o visibles para el equipo de diseño como tal. Entonces, bueno, exacto. está súper bueno esos retos y las iniciativas que has estado viendo. Y, y enlazándolo también con eso, o sea, ¿qué recomendaciones tendrías tú para estos equipos que están pensando en incluir Design Ops en el equipo? Si es que has visto alguna tendencia, si has visto algo que realmente, oigan, ya, necesitan un Design Ops ahorita para contratarnos. Claro. O sea, yo honestamente soy de las personas que piensa que un design ops es un must en cualquier equipo de diseño, ¿ya? O sea, para mí es mandatorio. Ya sea que sea un equipo pequeño, mediano, grande, yo creo que la necesidad siempre está ahí, ¿no? Y yendo un poco más allá también, o sea, toda especialidad necesita un ops. Al fin y al cabo, ¿no? O sea, podríamos tener, bueno, la clásica, hablamos de research ops, product ops, ¿no? Pero este tema de operaciones, o sea, yo creo que al final es el tech y maneje de todo lo que pasa detrás, que alguien se tiene que encargar de eso, ¿no? Yo no creo que haya una empresa que a través de sus áreas, ¿no? Porque existen áreas que resuelven esta parte del back office, o sea, haya resuelto tan bien esta parte del back office de un equipo de diseño como para nosotros decidir o decir, oye, en verdad no necesitamos un ops, ¿no? Claro. Entonces, mi respuesta inmediata es, yo creo que es un más. Ahora, ¿cómo logras tangibilizar un ops? Ahí creo que sí hay un montón de formas, ¿no? Y podríamos hablar inclusive del tipo de asignación que podrían tener las personas, ¿no? Podríamos hablar de perfiles que están asignados full time, que fue un poco mi caso, ¿no? Cuando llegué estaba asignado full time a Design Ops. Claro. Podríamos hablar de perfiles part-time o el mismo equipo, dependiendo nuevamente de las dimensiones del equipo, podría dividirse la tarea, ¿no? De pronto la clásica de los porcentajes de asignación, un Sí. porcentaje de asignación lo tengo enfocado en negocio, pero una pequeña porción podría estar como trabajando este lado un poco más de operaciones, ¿no? Entonces, o sea, y lo otro, o sea, más allá de tener un perfil asignado full time, part time o lo que fuere,
Yo algo que siempre he tratado de evangelizar es que Design Ops es trabajo de todo el equipo de diseño, ¿no? Es como tarea de todos Sí, es el los que estamos. mindset. Exactamente, tal cual, tal cual. Porque a veces la gente dice, oye, no, solo unos cuantos y tú eres, y no. O sea, en verdad, nosotros no hacemos nada sin el equipo, sin la participación activa del equipo. O sea, recordemos que el equipo de diseño termina siendo nuestros clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La clásica de esta apertura para poder probar nuevas herramientas o nuevos procesos, la escucha activa, ganas de aprender feedback proactivo de las cosas que se vienen trabajando, ¿no? Todo eso es muy importante y no lo hacemos solo, lo hacemos, o sea, en compañía del equipo, ¿no? Y hay un tema también que quería poner sobre la mesa, que es el tema de la confianza. Confianza en el Ops, ¿no? Confianza en que de pronto este equipo, que tú no necesariamente ves, y como tú decías, es un poco el back office, no tangibilizas lo que hacen, la confianza de que este equipo está chambeando y está chambeando muy duro por ti, por tu bienestar, ¿no? Eso es súper, súper importante y es clave para poder seguir evolucionando la práctica. Creo que sin confianza no, no se podría hacer nada. Sí, de acuerdo. Y ya hablando como estos equipos que ya tienen un design ops, ¿qué recomendaciones tendrías para estos que están pensando sumar a más design ops en el equipo? Bueno, ahí la clásica es tener un buen sustento para ir a pedir presupuesto. No es fácil, hay que armar un caso, ¿no? Y hay que explicar las razones por las cuales Design Ops es importante, ¿no? Entonces, ellos no necesariamente entienden de qué va Design Ops, ellos entienden de métricas, entonces un poco la recomendación ahí es hablar en su idioma. Eh, y lo otro también es, o sea, y este punto es interesante, ¿no? Porque a veces es difícil justificar lo que hace un equipo de Design Ops, pero sin embargo, tú podrías sustentarlo de la manera, o sea, tú no sabes el impacto que este tipo de organización dentro de las operaciones de diseño tiene finalmente en negocio, ¿no? Estamos hablando de un design system, Sí. estamos hablando de un research ops, o sea, hay un montón de cosas que tienen impacto directo o indirecto en negocio. Entonces, tratar de explicarlo por ahí creo que también puede ayudar a esos sustentos. Bueno, la clásica tener calculadora de funciones, ¿no? Colocar todas las funciones que está haciendo el equipo. Y claro, o sea, las funciones, vamos a decir, así, y podrías colocar las funciones to be, que tú estás como envisionando que este equipo o que esta persona podría hacer mañana, ¿no? Entonces, eso, y tratar de tangibilizarlo a modo de ROI, ¿sabes? Como, o sea, todo lo que se va a hacer mañana va a tener un impacto, ¿no? Más o menos de tanto porcentaje, no sé, pues en revenue, lo que fuere, pero es difícil todavía tangibilizarlo así, sin embargo, creo que es parte de la misma conversación, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, el tema, como te digo, si es que, o sea, idealmente te dan perfiles, monstruo, bacán, ya tienes al equipo. Si no te llegaran a dar perfiles, vuelvo a lo que te comentaba de poder tener personas part-time o división de funciones entre todos, eso también puede servir, ¿no? O sea, lo ideal es que haya un perfil full-time, sin embargo, eso no siempre se da. Y lo otro también es que vas viendo el momentum y vas viendo cómo va avanzando, cómo van creciendo las tareas, porque inevitablemente uno empieza así, y vas agarrando un poquito, voy a solucionar esto, voy a solucionar esto, voy a solucionar, y vas creciendo, ¿no? Inevitablemente vas a llegar a necesitar capacity en algún momento. Así que Sí. de esta conversación nadie se libra, creo. No, sí, es toda una aventura, sobre todo ya el crecer al equipo, porque vas teniendo más responsabilidades, más cosas que quieres resolver, pero ya las manos no te dan. Entonces, bueno, Sí. hay que ver de qué manera se puede resolver. Y bueno, antes de terminar la conversación, Hilda, quería hacerte la pregunta que es en realidad la común en todos los episodios, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tener en cuenta los design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Buenas la pregunta, Ale. A ver, o sea, particularmente creo que todo se puede aprender en el camino, pero sí, efectivamente, hay ciertos rasgos de personalidad que creo que suman muchísimo a la práctica del Ops, ¿no? Y una cosa bien importante para mí y que siempre les decía a las personas que justo entraban al equipo, al Ops, era, yo hablaba mucho del don de servicio, ¿no? Es esto de estar siempre atentos, prestos a ayudar, mucha paciencia, buen humor, ¿no? Sabes, y ahí podríamos hablar de la segmentación de los perfiles de un equipo de diseño. Tiene gente nueva, tiene gente antigua, tiene gente que de pronto está no tan entusiasmada con el rol ahora, ¿no? Que ha pasado Sí. una serie de cosas. Entonces, o sea, tienes que tener paciencia y nuevamente don de servicio para poder atenderlos a todos por igual y que la gente realmente conecte contigo, ¿no? Y sienta que esa ayuda ha sido efectiva, ¿no? Em, lo otro es que, o sea, a ver, y hablamos un poco de esta obsesión.
para poder hacer que estas personas tengan la mejor experiencia posible, ¿sabes? Nosotros normalmente los diseñadores somos expertos en solucionar problemas, somos expertos en crear experiencias increíbles, ¿no? Entonces, todo eso creo que se enfoca bastante dentro de un equipo de diseño, qué cosas podríamos llegar a lograr con las personas, ¿no? Y ya otros skills que creo que podríamos mencionar, ¿no? Bueno, inevitablemente organización, responsabilidad, compromiso, o sea, estas son como, súper claves, autogestión, porque no necesariamente tu jefe directo sabe de qué va tu tema, no necesariamente te va a ayudar, o sea, porque hay cosas que son bien ad hoc de Design Ops, entonces bastante de autogestión y de saber priorizar qué cosa hago ahora, qué cosa hago mañana, ¿no? Y bueno, no menos importante, saber manejar Excel a nivel intermedio, por lo Sí. menos. O sea, qué bestia. Yo tenía épocas en que, o sea, y lo comentaban algunas personas de negocio, ¿no? Que me veían sentada en un Excel desde la mañana, venían en la tarde, me seguían viendo en la misma posición, en el mismo Excel. Y ojo, yo tampoco dominaba Excel, sin embargo, o sea, es una herramienta súper importante y de hecho, o sea, ya con el tiempo me he metido mis cursos y todo, ¿no? Para poder sacar todos los temas del equipo adelante. Eso. Qué bueno, no, está súper bueno, Gilda, creo que has resumido un montón, tanto por el lado soft skills como hard skills, que también se necesitan para este rol, así que muchas gracias, creo que voy a empezar ya a hacer como un recopilado de todos los fines de los episodios que tengo, de todos los episodios que he grabado, porque tienen diferentes puntos de vista según la experiencia que cada invitado ha tenido y es súper interesante como escuchar eso y que cualquier persona interesada en el rol los pueda tener en cuenta. Así que muchas Sí. gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una conversación muy chévere, la he sentido muy fluida y me ha encantado hablar contigo hoy día. Así que, Gilda, muchas gracias y seguro que nos vas a acompañar en otro episodio más adelante. Espero que me vuelvas a Ay. aceptar la invitación. Claro, yo feliz, dale. No, más bien, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es increíble poder hablar de diseño. Gracias, Gilda. Bueno, ya nos vemos entonces en un siguiente episodio. Adiós. Buenazo, mil gracias. Gracias por escucharnos. Si te gustó la conversación, no te olvides de suscribirte y compartir nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente episodio del video podcast La Suma de Design Ops.